Mi nuera me empujó en la mesa de Navidad. Esa silla es de mi madre. Levántate de ahí. Caí al suelo delante de toda la familia, pero lo que ella no sabía es que, esa misma noche, yo cambiaría su vida para siempre. Cuando ella despertó a la mañana siguiente. 23 llamadas perdidas. El ruido de mi cuerpo golpeando el piso de mosaico fue lo único que se escuchó en esa sala. Ni la música navideña de fondo, ni las risas que segundos antes llenaban mi comedor. Solo el golpe seco de mis 68 años, estrellándose contra el suelo que yo misma había elegido hace 40 años, cuando Héctor y yo construimos esta casa ladrillo por ladrillo. Valeria estaba de pie frente a mí, con ese vestido rojo que le quedaba demasiado ajustado y los ojos encendidos de rabia, su mano todavía extendida del empujón. Mi cadera ardía. Sentí el frío del piso atravesando mi falda beige, esa que me había puesto con tanto cuidado esa mañana porque quería verme bien para la cena de Navidad. Para mi cena de Navidad, en mi casa. Esa silla tiene el recuerdo de mi suegra, gritó Valeria señalando la silla vacía junto a la cabecera. No puedes sentarte ahí como si nada. Levántate. Si esta historia resuena contigo, suscríbete al canal para seguir viendo historias reales como esta que necesitan ser contadas. Todos me miraban. Mi hermano Ernesto con el tenedor a medio camino hacia la boca, mi cuñada Beatriz con los ojos como platos, mis sobrinos jóvenes grabando todo con sus celulares, porque claro, todo es contenido ahora. Socorro, mi hermana menor, dejó caer la servilleta y se levantó de inmediato. Pero fue la única. Lo peor no fue la caída. Lo peor fue el silencio de mi hijo. Rodrigo estaba sentado 3 sillas más allá, con la mirada clavada en su plato de bacalao. El bacalao que yo había preparado desde las 5 de la mañana, el que había sido el favorito de su padre, el que él pedía cada Navidad desde que tenía 8 años. «Mamá, no te pongas dramática», dijo sin siquiera mirarme. Valeria no quiso. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No fue mi cadera, aunque dolía horrores. Fue algo más profundo, algo que había estado agrietándose durante meses y que finalmente se dio en ese piso de mosaico verde que Héctor y yo habíamos instalado en 1987. Me llamo Carmela Suárez, viuda de Montoya. Tengo 68 años y esta casa de 3 pisos en Coyoacán, con su jardín de bugambilias y su cocina que huele a canela, es mía. La pagamos Héctor y yo vendiendo todo lo que teníamos. Él trabajó doble turno en la fábrica automotriz durante 15 años. Yo vendía tamales y postres de puerta en puerta. Cuando Rodrigo nació, yo cargaba al bebé en el rebozo mientras entregaba pedidos. Esta casa vale más de 8 millones de pesos ahora, según me dijo el valuador que Valeria trajo sin querer hace 2 meses. 8 millones que ella mira con ojos de tiburón cada vez que camina por estos pasillos que yo limpio, por estas paredes que yo pinto, por este jardín que yo riego cada tarde. Pero en ese momento, tirada en el suelo frente a 14 personas que supuestamente me querían, lo único que valía era mi dignidad. Y esa, definitivamente, no tenía precio. Socorro me ayudó a levantarme. Sus manos temblaban de rabia contenida. «Carmela, vámonos de aquí», me susurró. Pero yo negué con la cabeza. Esta era mi casa. Yo no me iba a ningún lado. Me sacudí la falda. Sentí cómo el dolor de la cadera se extendía por mi pierna, pero me mantuve derecha. Miré a Valeria directo a los ojos. Esos ojos color miel que mi hijo encontraba tan hermosos y que yo ahora veía tal como eran. Calculadores, fríos, hambrientos. «Tienes razón», le dije con una calma que no sabía que tenía. «Esta silla tiene recuerdos importantes». Valeria sonrió, creyendo que había ganado. Pobrecita, no tenía idea. «Es la silla donde Héctor se sentaba cada Navidad», continué, y mi voz no temblaba. «Donde él bendecía la mesa, donde él nos daba su discurso sobre la familia y la gratitud. Pero Héctor está muerto, Valeria, hace 5 años, y yo soy su esposa, la dueña de esta casa.
la madre de ese hombre que no ha movido un dedo para defenderme. El silencio ahora era diferente, pesado, denso como el mole que se había enfriado en la mesa. Así que siéntate tú si quieres, le dije. Total, parece que ya decidiste apropiarte de todo lo demás. Vi cómo Rodrigo levantaba la cabeza por fin. Vi la sorpresa en su cara, como si de pronto recordara que yo todavía existía. Que no era solo un mueble más de esta casa que él y su esposa ya habían empezado a repartirse en su mente. Volví a mi lugar, no en la silla de Héctor, sino en mi propia silla, la que siempre había sido mía, junto a la ventana desde donde se ve el árbol de limón que planté cuando Rodrigo hizo su primera comunión. Me senté con la espalda recta, aunque la cadera me gritaba, y seguí cenando. El resto de la noche pasó en una tensión espesa. Valeria no volvió a hablar. Rodrigo tampoco. Mis hermanos intentaban hacer conversación sobre el clima, sobre los sobrinos, sobre cualquier cosa que no fuera el elefante en la sala, que acababan de presenciar cómo mi nuera me había tirado al suelo y mi hijo no había dicho nada. Pero yo sonreía, porque mientras cortaba mi pedazo de pay de nuez, mientras servía café de olla en las tazas de talavera que heredé de mi madre, mientras escuchaba a medias las conversaciones nerviosas, mi mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en la carta que Héctor me había dejado antes de morir, la que guardaba en su estudio, en el cajón que nadie más sabía abrir porque tenía un seguro especial. Estaba pensando en todos los documentos que yo había firmado, en las escrituras, en los testamentos. Estaba pensando en el celular viejo de Héctor que todavía funcionaba y que tenía mensajes que Rodrigo nunca había visto. Estaba pensando que Valeria había cometido un error enorme. Me había subestimado. Esa noche, después de que todos se fueron y la casa quedó en silencio, después de que Rodrigo y Valeria se encerraran en su habitación sin siquiera preguntarme si estaba bien, yo no me fui a dormir. Me fui al estudio de Héctor, y lo que encontré ahí cambió todo. Pero eso es lo que Valeria descubriría 3 días después, cuando despertara con 23 llamadas perdidas y su mundo perfecto hecho pedazos. Pero déjenme explicarles cómo llegamos a este punto. Porque nadie empuja a una suegra en la mesa de Navidad de la nada. Esto se cocinó a fuego lento, como los frijoles que Héctor tanto amaba, durante 8 meses completos. Todo empezó el día del funeral de mi esposo. 5 años atrás, un martes gris de febrero. Héctor había muerto de un infarto mientras podaba las rosas del jardín. Cayó entre las flores que cuidaba cada domingo, con las manos todavía sucias de tierra. Encontrarlo así fue lo más duro que he vivido. 42 años de matrimonio terminados en un suspiro. El velorio fue largo. La iglesia llena. Héctor era querido en el barrio. Ayudaba a los vecinos, prestaba herramientas, siempre tenía un consejo o una mano tendida. Rodrigo lloraba abrazado a mí, y yo, a pesar de mi dolor, sentí que al menos teníamos uno al otro. Valeria llegó al funeral con tacones altísimos y un vestido negro que parecía más apropiado para una fiesta que para un entierro. Llevaba 3 años casada con Rodrigo, pero ese día la vi diferente. Mientras yo recibía pésames, mientras abrazaba a la gente que lloraba la pérdida de mi Héctor, ella caminaba por la casa, mirando, evaluando. La vi abrir cajones en la cocina. La vi tocar las cortinas de la sala como si calculara qué tan viejas estaban. La vi pararse frente al librero de caoba del estudio y pasar el dedo por el borde, revisando el polvo que no había porque yo limpiaba esa casa como si fuera un templo. «Es una casa muy grande para una sola persona», me dijo esa noche, después de que todos se fueran. Estábamos en la cocina. Yo lavaba tazas con las manos temblorosas del llanto contenido. «¿No te da miedo quedarte aquí sola, suegrita?» Suegrita, así me llamaba, con ese diminutivo que sonaba cariñoso pero que tenía veneno debajo. «Esta es mi casa», le respondí. «Héctor y yo la construimos. Aquí crié a Rodrigo. Aquí están todos mis recuerdos». Ella sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Claro, claro, solo decía».
Los primeros meses después de la muerte de Héctor fueron un infierno de soledad. La casa que siempre había estado llena de vida ahora crujía con silencios. Preparaba café para dos por costumbre y luego recordaba. Ponía la mesa para dos. Hablaba sola pensando que él me respondería desde el jardín. Rodrigo venía a visitarme los domingos, pero las visitas se fueron espaciando. Primero cada 2 semanas, luego una vez al mes. Siempre con excusas, trabajo, compromisos, cansancio. Valeria nunca lo acompañaba. Tiene jaqueca, está con amigas, tiene pendientes, pero yo sabía la verdad. Valeria no quería venir porque esta casa le recordaba que no era suya. Todavía no. El verdadero cambio llegó hace 8 meses. Rodrigo apareció un sábado por la tarde sin avisar. Traía ojeras y cara de preocupación. Se sentó conmigo en la sala, en el mismo sillón donde yo le leía cuentos cuando era niño. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo, y el tono me erizó la piel. «Valeria y yo hemos estado pensando, esta casa es demasiado grande para ti. 3 pisos, el jardín, las escaleras. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te enfermas y no hay nadie aquí?» Sentí como el corazón se me apretaba. «Rodrigo, tengo 68 años, no 90. Estoy perfectamente bien». Lo sé, pero ¿qué te parecería si nos mudáramos contigo? Así no estás sola y nosotros te cuidamos. Además, podríamos ahorrar la renta del departamento. Es beneficio para todos. Debí decir que no. Debí escuchar esa voz en mi cabeza que me gritaba peligro. Pero era mi hijo, mi único hijo, y la casa se sentía tan vacía sin Héctor. «Está bien», dije, «pero esta sigue siendo mi casa, mis reglas». Rodrigo me abrazó. «Por supuesto, mamá, siempre será tu casa». Se mudaron una semana después, y con ellos llegó el inicio de mi pesadilla. El primer día, Valeria trajo a 2 decoradores. «Solo para refrescar un poco el lugar, suegrita. Nada personal, pero esto necesita modernizarse». Modernizarse significó que las cortinas de encaje que yo había bordado a mano desaparecieron. Las fotos de Héctor que tenía en la sala entristecen mucho el ambiente, mejor las guardamos. El mantel de lino que usábamos en Navidad está muy gastado. Traje uno nuevo de Palacio de Hierro. Mi espacio se fue encogiendo. Primero perdí la sala, luego el comedor. El estudio de Héctor se convirtió en oficina de Rodrigo, aunque él nunca trabajaba ahí. Mi cuarto de costura, donde hacía los vestidos para los niños del barrio, se transformó en gimnasio con aparatos que Valeria nunca usaba. «Es que esta casa necesita renovarse, suegrita. Ya parece museo. Hay que traerla al siglo XXI», me decía Valeria cada vez que yo protestaba. Y Rodrigo, mi hijo, mi niño, él solo asentía. «Mamá, no seas anticuada. Un poco de cambio no hace daño». Pero el cambio que más dolió llegó un martes por la tarde. Yo había salido a misa, como cada martes. Cuando regresé, encontré a Valeria en mi habitación. Mi habitación. Estaba revisando mi joyero. «¿Qué haces?», pregunté desde la puerta. Ella se sobresaltó, pero recuperó la compostura rápido. «Ay, suegrita, me asustaste. Solo estaba admirando tus joyas. Tienes cosas muy bonitas». Cerró el joyero, pero yo vi el brillo en sus ojos. El mismo brillo que tenía cuando miraba la casa después del funeral de Héctor. Esa noche revisé mi joyero. Faltaba el collar de granates, el collar que la mamá de Héctor me había regalado el día de mi boda. Granates antiguos engarzados en plata vieja, con un broche que tenía grabadas nuestras iniciales. No era lo más caro que tenía, pero era lo más valioso. Era historia. Era amor, era memoria. Busqué por toda la casa. Nada. 3 días después, Socorro me envió un screenshot de Instagram. Era Valeria, en una cena elegante, luciendo mi collar. El pie de foto decía, «Vintage vibes con joyas heredadas». Heredadas, como si ya estuviera muerta, como si mi vida fuera solo un obstáculo entre ella y lo que quería. Confronté a Rodrigo esa misma tarde. Esperé a que llegara del trabajo.
Lo intercepté en la entrada antes de que Valeria pudiera escucharnos. Tenía el teléfono en la mano con la foto de Instagram abierta. Rodrigo, necesito hablar contigo. Es sobre el collar de granates de tu abuela. Mi hijo ni siquiera me miró a los ojos. Se quitó la corbata, cansado, y suspiró como si yo fuera un problema más en su lista de pendientes del día. ¿Qué pasa ahora, mamá? Esas palabras. ¿Qué pasa ahora? Como si yo fuera la que causaba problemas. Como si pedir respeto en mi propia casa fuera una molestia. Le mostré la foto. Valeria está usando el collar que me dio tu abuela, el que desapareció de mi joyero hace 3 días. ¿Le diste permiso para tomarlo? Rodrigo miró la pantalla apenas un segundo. Ay, mamá, solo lo pidió prestado. Va a devolverlo. ¿Prestado? Entró a mi habitación sin permiso, tomó algo que no es suyo y lo está presumiendo en redes sociales como si fuera una herencia que ya le pertenece. Estás exagerando. Esas 2 palabras me golpearon más fuerte que el empujón que vendría meses después. Exagerando. Yo. La que había criado a este hombre sola durante años, mientras Héctor hacía turnos dobles. La que vendía tamales a las 5 de la mañana para pagarle la universidad privada que él quería. La que se desvelaba surciendo su ropa porque no teníamos para comprar nueva. No estoy exagerando, Rodrigo. Ese collar tiene un valor sentimental que no puedes comprar en ninguna joyería. Tu abuela me lo dio con sus propias manos 2 horas antes de casarme con tu padre. Me dijo, cuídalo como cuidas tu matrimonio, con amor y respeto. Y ahora tu esposa lo toma como si nada. Rodrigo se pasó la mano por el pelo, ese gesto que hacía desde niño cuando no quería enfrentar algo. Mamá, Valeria no sabía que era tan importante para ti. Además, ¿no crees que estás siendo un poco egoísta? Egoísta. La palabra quedó flotando entre nosotros como humo tóxico. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Mi propio hijo, el niño que amamanté durante 2 años porque no teníamos dinero para fórmula, me llamaba egoísta por querer conservar lo poco que me quedaba de su padre y su abuela. ¿Egoísta? Repetí, y mi voz sonaba hueca hasta para mí misma. ¿Defender lo que es mío es egoísmo? Es solo un collar, mamá. No te mueres por prestarlo. Valeria lo va a cuidar. En ese momento, Valeria apareció en la escalera. Llevaba pants de marca y una blusa de seda que costaba más que mi pensión de 2 meses. Se había cortado el pelo, ahora lo traía corto y moderno, muy diferente al estilo discreto que usaba cuando se casó con Rodrigo. ¿Pasa algo?, preguntó con esa voz dulce que usaba cuando había testigos. Carmela está molesta por el collar, dijo Rodrigo, y noté cómo ya no me decía mamá delante de ella. Carmela, como si fuera una extraña. Valeria bajó las escaleras con calma, sonriendo. Ay, suegrita, lo siento mucho. No sabía que te molestaría. Lo vi en tu joyero cuando buscaba unas aspirinas en tu buró y me pareció tan hermoso. Pensé que no te importaría que lo usara una noche. Ya sabes, para sentirme parte de la familia. Mentirosa. Las aspirinas estaban en el botiquín del baño, no en mi habitación. Y mi joyero estaba en el tocador, no en el buró. Pero ella hilaba su mentira con la misma facilidad con que yo hilaba estambre, y Rodrigo se la tragaba completa. Por supuesto que te lo devuelvo, continuó. Lo mandé a limpiar con un joyero en Polanco. Las piedras estaban opacas, suegrita. Necesitaba una limpieza profesional. Te va a encantar cómo quedó. Una limpieza profesional. Como si yo no hubiera cuidado ese collar durante 40 años. Como si mis manos fueran sucias o descuidadas. ¿Cuándo me lo devuelves?, pregunté directo. En cuanto esté listo. 1 semana, máximo 2. Pasaron 2 semanas, luego 3, luego 1 mes. Cada vez que preguntaba, Valeria tenía una excusa diferente. Ay, se me olvidó recogerlo. El joyero está de vacaciones. Hubo un problema con el seguro, pero ya casi. Al segundo mes dejé de preguntar, porque entendí algo.
nunca me lo iba a devolver, y Rodrigo nunca me lo iba a exigir. Una tarde, Socorro vino a visitarme. Hacía tiempo que no platicábamos bien, entre la mudanza de Valeria y Rodrigo, y mi vergüenza de admitir que las cosas no estaban bien. Mi hermana se sentó conmigo en la cocina, la única habitación que Valeria todavía no había renovado porque decía que cocinar no era lo suyo. «Carmela, ¿estás bien?», me preguntó Socorro mientras yo le servía café de olla. «Te veo más delgada, más callada». Y ahí, en mi propia cocina, rodeada del olor a canela que siempre me reconfortaba, me derrumbé. Le conté todo: el collar, los cambios en la casa, cómo Valeria entraba a mi cuarto sin permiso, cómo mis cosas iban desapareciendo poco a poco. Las fotos de Héctor guardadas para no entristecerme, mis manteles renovados, mis espacios modernizados. Socorro me tomó las manos. Tenía los ojos llenos de lágrimas de rabia. «Esa mujer te está sacando de tu propia casa, Carmela, y Rodrigo la está dejando». «Es mi hijo», susurré. «No puedo pelear con mi hijo». «Pero él sí puede pelear contigo, ¿verdad? Él sí puede elegirla a ella sobre ti». No respondí, porque las dos sabíamos que era verdad. Esa noche, mientras Rodrigo y Valeria salían a cenar con amigos, entré a su habitación. No estoy orgullosa de haberlo hecho, pero necesitaba saber. Necesitaba confirmar lo que mi corazón ya sabía. Encontré mi collar en su joyero, entre pulseras de oro y aretes de diamantes que yo nunca había visto. El collar de granates de mi suegra, junto a otras piezas que reconocí, los aretes de perla de mi madre, el prendedor de jade que Héctor me regaló en nuestro aniversario número 20, una pulsera de plata con turquesas que era de mi abuela. Valeria no había mandado a limpiar nada. Se había robado mi vida, pieza por pieza, y la había guardado en su joyero como trofeos de guerra. Tomé el collar. Era mío. Pero cuando estaba a punto de salir, vi algo más. Una libreta, abierta sobre su tocador, con anotaciones. Casa Coyoacán, valuada en 8.2 millones. Vender y comprar depa en Santa Fe. Joyas antiguas, aprox 750,000 pesos si se venden por separado. Mi mano temblaba sosteniendo esa libreta. Ahí estaba todo. El inventario de mi vida, el plan para deshacerse de mí. Y lo peor era que apenas estaba descubriendo la punta del iceberg. Porque lo que escucharía esa noche, 3 semanas antes de Navidad, me rompería el corazón de una forma que nunca imaginé posible. Guardé la libreta exactamente como la encontré. Tomé solo mi collar de granates y salí de esa habitación con el corazón latiéndome en los oídos. Sentía náuseas. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi cama, apretando el collar entre mis manos, preguntándome cómo había llegado a este punto. Socorro regresó 3 días después con refuerzos. Trajo a don Esteban, nuestro vecino de toda la vida. Él vivía 2 casas más allá, en esa construcción de cantera rosa con balcones de hierro forjado. Había sido notario durante 40 años antes de jubilarse y había sido amigo cercano de Héctor. Los domingos se sentaban juntos a tomar cerveza y hablar de política, de fútbol, de la vida. Don Esteban tenía 72 años, el pelo completamente blanco y unos ojos azules que no se perdían nada. Ese día llegó con un portafolio de piel gastado bajo el brazo y cara de preocupación. «Carmela», me dijo después de que Socorro le sirviera café, «tu hermana me contó lo que está pasando y no me gusta nada». Estábamos sentados en la cocina, la puerta cerrada. Valeria había salido de compras y Rodrigo estaba en el trabajo. Por primera vez en semanas podía respirar tranquila en mi propia casa. «Don Esteban, no quiero causar problemas», empecé a decir, pero él levantó la mano. «Los problemas ya están aquí, hija. La pregunta es si vas a hacer algo o vas a dejar que te saquen de tu propia casa». Me quedé callada. Socorro me apretó la mano. Don Esteban abrió su portafolio y sacó unos papeles. «Héctor vino a verme 2 meses antes de morir. Actualizamos su testamento. ¿Sabías eso?». Negué con la cabeza. Héctor nunca me había mencionado nada. Él quería asegurarse de que tú estuvieras protegida.
Esta casa está a tu nombre, Carmela. Solo a tu nombre. Héctor la puso así hace 10 años. También hay pólizas de seguro por 450,000 pesos, certificados de inversión por otros 320,000. Todo a tu nombre. Las lágrimas me quemaban los ojos. Mi Héctor, cuidándome incluso después de muerto. Pero hay algo más, continuó don Esteban, y su tono se volvió serio. Hace 3 semanas, tu nuera vino a verme. Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Valeria fue a verte? Sí. Me preguntó sobre procesos de herencia, sobre cómo funcionan los testamentos, sobre qué pasa cuando alguien mayor ya no puede cuidar sus propiedades. Me preguntó específicamente sobre asilos y tutelas legales. Socorro soltó una palabrota que haría sonrojar a un marinero. Le dije que no podía darle esa información sin tu consentimiento, explicó don Esteban. Pero la conversación me dejó muy inquieto. Esa muchacha está planeando algo, Carmela, y no es nada bueno. Tiene una libreta, solté de repente, con valores, la casa, las joyas, todo está anotado. Don Esteban asintió como si eso confirmara sus sospechas. Necesitas protegerte, ahora, antes de que sea tarde. Pero es la esposa de mi hijo, protesté, aunque mi voz sonaba débil hasta para mí. No puedo simplemente... ¿No puedes qué? ¿Defender lo que es tuyo? ¿Lo que Héctor trabajó 40 años para darte? Carmela, escúchame bien. Esa mujer es una víbora, y las víboras muerden. Socorro se inclinó hacia mí. Hermana, te quiero, y porque te quiero, voy a ser dura contigo. Estás siendo ingenua. Valeria te está usando. Y Rodrigo, perdóname que lo diga así, pero tu hijo es un cobarde que eligió a esa mujer sobre su propia madre. Quise defenderlo. Quise decir que Rodrigo solo estaba confundido, que ella lo manipulaba, que en el fondo seguía siendo mi niño. Pero las palabras no salieron, porque en el fondo sabía que Socorro tenía razón. Esa tarde, después de que don Esteban y Socorro se fueran, me quedé sola en la cocina preparando la cena. Picaba cebolla para el arroz cuando escuché voces arriba. Valeria había regresado y estaba hablando por teléfono. Me acerqué al pie de las escaleras. No para espiar, me dije a mí misma. Solo para saber si necesitaba algo. No, mi amor, todavía no, decía Valeria, y su voz tenía ese tono mimoso que usaba con Rodrigo. Pero ya casi. La vieja está cada vez más confundida. El otro día olvidó dónde puso las llaves. Ayer se quejó de que le dolía la cabeza todo el día. Mentiras. Yo no había olvidado ninguna llave, y mi cabeza dolía porque llevaba noches sin dormir, preocupándome por todo esto. Ya hablé con el notario del barrio. Es un viejo amargado. No me quiso ayudar. Pero encontré otro en Insurgentes que dice que puede acelerar los trámites si demostramos que no puede vivir sola. Sí, mi vida. 8 millones. Imagínate lo que podemos hacer con eso. Un departamento en Santa Fe, el coche nuevo que querías, esas vacaciones en Europa. 8 millones. El precio de mi vida. El precio de 40 años de trabajo, de amor, de memorias. Rodrigo ya está convencido. Anoche le dije que encontré a tu mamá hablando sola en el jardín. Que me preocupa que esté perdiendo la cabeza. Pobrecito, se puso tan triste. Pero es por su bien, ¿no? Los asilos modernos son lindos. Tienen jardines, actividades. Estará mejor ahí que sola en esta casa enorme. Me tapé la boca para no gritar, para no subir esas escaleras y encararla, porque necesitaba escuchar más. Necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. ¿La cena de Navidad? Sí, vienen todos, sus hermanos, sobrinos, toda la familia. Va a ser perfecto. Entre más testigos vean lo frágil que está, mejor para nosotros. Ya sabes, un empujoncito aquí, una confusión allá, nada grave, solo suficiente para que todos se preocupen y apoyen la idea del asilo. Un empujoncito. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas de advertencia. Subí a mi habitación en silencio. Cerré la puerta con seguro.
algo que había empezado a hacer desde que encontré a Valeria revisando mis cosas. Me senté en la cama que había compartido con Héctor durante 40 años y abracé su fotografía. «¿Qué hago, mi amor?», le susurré a la foto. «¿Qué hago?». Pero Héctor no podía responder. Y yo estaba sola, en mi propia casa, siendo casada como presa por la mujer que mi hijo había elegido sobre mí. Socorro tenía razón. Don Esteban tenía razón. Todos tenían razón. Pero yo todavía no estaba lista para aceptarlo. Todavía creía que Rodrigo reaccionaría, que me defendería, que recordaría quién lo había criado. Todavía creía en el amor de mi hijo. Y esa creencia, esa esperanza tonta, casi me cuesta todo. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía a Valeria, recordaba su conversación telefónica. Un empujoncito aquí, una confusión allá. Cada vez que Rodrigo me preguntaba cómo estaba, me preguntaba si realmente le importaba o si solo estaba evaluando qué tan frágil me veía. La Navidad se acercaba y yo seguía haciendo los preparativos como autómata. Compré los ingredientes para el bacalao. Saqué los adornos navideños del desván. Limpié la casa de arriba abajo, aunque cada movimiento me dolía. No físicamente, el dolor estaba más adentro, en ese lugar donde guardamos el amor por nuestros hijos. Valeria me observaba, la sentía, como un buitre esperando a que su presa dejara de moverse. El 23 de diciembre por la noche, Socorro llamó para confirmar que vendría temprano el día siguiente para ayudarme con la cena. ¿Estás segura de hacer esta cena, Carmela? Después de todo lo que me contaste... Es Navidad, le respondí, y sigue siendo mi casa, mi familia. Pero esa noche, la del 24 de diciembre, mi mundo terminó de desmoronarse. Eran las 11 de la noche. Yo no podía dormir. El insomnio se había vuelto mi compañero constante en esos meses. Bajé a la cocina en pantuflas y bata para hacerme un té de tila. Mientras el agua hervía, escuché voces. Venían de la habitación de Rodrigo y Valeria. Su puerta estaba entreabierta. Debí irme. Debí subir a mi cuarto y taparme los oídos. Pero algo me detuvo. Esa misma necesidad de saber la verdad que me había hecho revisar la libreta de Valeria. Esa necesidad de confirmar que todavía existía una pequeña parte del niño que había criado. Me acerqué al pasillo. Desde ahí podía escuchar perfectamente. «Rodrigo, ya no aguanto más», decía Valeria, y su voz sonaba cansada. «Esta casa se está cayendo a pedazos. Necesita reparaciones que cuestan una fortuna, y tu mamá se niega a invertir en nada». «Es que para ella esta casa es sagrada», respondió Rodrigo, y mi corazón saltó. Tal vez todavía me defendería. ¿Sagrada? Es vieja y anticuada. Rodrigo, esta propiedad vale más de 8 millones de pesos. 8 millones. Podríamos venderla y comprar un departamento increíble en Santa Fe, con seguridad, gimnasio, alberca, moderno, cómodo, y nos sobraría dinero para invertir. Ya sé, pero no puedo simplemente echar a mi mamá de su casa. Silencio, un silencio que me hizo contener la respiración. «No tienes que echarla», dijo Valeria, y el tono cambió. Se volvió suave, manipulador. «Hay lugares hermosos para adultos mayores, mi amor. Residencias con jardines, con enfermeras, con actividades. Lugares donde la gente de su edad puede convivir, hacer amigos, estar acompañada». «Un asilo», dijo Rodrigo, y la palabra cayó como una piedra. «Una residencia», corrigió Valeria. «No es lo mismo. Son lugares bonitos, Rodrigo, y ella estaría mejor ahí que aquí sola. Piénsalo. ¿Qué pasa si se cae en las escaleras? ¿Si se enferma en la madrugada? ¿Si se le olvida cerrar la llave del gas? Mi mamá está bien. Tiene 68 años, no 90. Amor, la he visto olvidar cosas. Hablando sola en el jardín. Confundida con las fechas. No es culpa de nadie, solo es la edad, pero necesita cuidados que nosotros no podemos darle. Mentiras. Todo eran mentiras. Pero mi hijo... Déjame pensarlo,
dijo Rodrigo después de un silencio eterno. Y ahí fue cuando algo dentro de mí murió. No dijo, estás loca. No dijo, jamás haría eso. No dijo, es mi madre y se queda en su casa. Dijo, déjame pensarlo. Mi hijo estaba considerando meterme a un asilo para quedarse con mi casa. Piénsalo bien, continuó Valeria, y escuché el crujir de la cama. Tu mamá vivió su vida, tuvo su matrimonio, crió a su hijo, disfrutó su casa durante 40 años. Ahora nos toca a nosotros. Tenemos derecho a construir nuestro futuro. Y este cascarón viejo no es futuro, Rodrigo. Es pasado. Cascarón viejo. Así llamaba a la casa donde mi esposo murió podando rosas. A la casa donde nacieron los primeros pasos de mi hijo. A las paredes que pintamos juntos. A los pisos que elegimos con tanto cuidado. Tiene razón en que ya no puede mantener esto sola, admitió Rodrigo, y con esas palabras firmó mi sentencia. Retrocedí del pasillo. Mis piernas temblaban. Llegué a mi habitación sin saber cómo. Cerré la puerta. Y ahí, sola en la oscuridad, abracé la fotografía de mi boda con Héctor. Tenía 26 años en esa foto. Héctor 28. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Él me había prometido cuidarme siempre. Habíamos construido esta vida juntos. Sudor, lágrimas, sacrificios. Vendimos todo para comprar este terreno. Vivimos en una construcción sin terminar durante 3 años. Comimos frijoles y tortillas durante meses para poder pagar los materiales. Y habíamos tenido un hijo al que amamos con cada fibra de nuestro ser. Un hijo por el que Héctor trabajaba turnos dobles mientras yo vendía tamales de madrugada. Un hijo que pagó su carrera de arquitecto porque yo cosía y bordaba vestidos para quinceañeras. Un hijo que tuvo todo lo que nosotros nunca tuvimos. Ese mismo hijo ahora estaba en la habitación de al lado, considerando encerrarme en un asilo para vender mi casa y comprarse un departamento en Santa Fe. Lloré esa noche como no había llorado desde la muerte de Héctor. Lloré en silencio, con la cara hundida en la almohada para que no me escucharan. Lloré por la ingenuidad de creer que el amor de madre era correspondido. Lloré por cada sacrificio que hice pensando que importaba. Lloré porque mi hijo me veía como un obstáculo, no como su madre. Pero entre las lágrimas algo empezó a crecer. No era tristeza, era algo más caliente, más oscuro, más poderoso. Era rabia porque había permitido que esto llegara tan lejos. Rabia porque me había hecho pequeña en mi propia casa. Rabia porque había aceptado insultos, robos, desprecios, todo por mantener la paz con un hijo que no me valoraba. Me levanté de la cama. Me miré en el espejo del tocador. Tenía los ojos rojos, el pelo despeinado, la bata arrugada. Me veía vieja, cansada, vencida. No, susurré a mi reflejo. Ya no. Abrí el cajón secreto de mi tocador, el que Héctor me había instalado para guardar documentos importantes. Saqué todo: escrituras de la casa, pólizas de seguro, certificados de inversión, el testamento, y encontré algo más: una carta, escrita con la letra de Héctor, fechada 2 semanas antes de su muerte. Mi Carmela, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que esta casa es tuya, solo tuya. La puse a tu nombre porque confío en ti, no en nadie más. Si alguien intenta sacarte de aquí, si alguien intenta hacerte sentir que no perteneces a tu propio hogar, defiéndete. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Eres más fuerte de lo que crees. Te amo. Siempre. Héctor. Leí la carta 3 veces. Con cada lectura sentía cómo la rabia se convertía en determinación, en claridad, en propósito. Héctor tenía razón. Yo era más fuerte de lo que creía. Y esa Nochebuena, durante la cena que yo misma preparé, con mi familia como testigo, Valeria me daría la oportunidad perfecta para demostrarlo. La mañana del 25 de diciembre amaneció clara. Demasiado clara para lo que se venía. Me levanté a las 5,
como siempre lo hacía en Navidad. Puse el bacalao a remojar. Preparé el relleno para el pavo. Hice el arroz rojo con pasitas y almendras, la receta de mi madre. Corté las verduras para la ensalada navideña. Todo lo hice sola. Valeria apareció a las 11, ya maquillada y peinada, con un vestido rojo entallado que dejaba poco a la imaginación. «Ay, suegrita, ¿por qué no me despertaste? Te hubiera ayudado», dijo mientras se servía café. «Mentira, nunca me ayudaba. Ni siquiera sabía dónde guardaba las ollas». Rodrigo bajó media hora después, en pants, con cara de cruda. «Se había quedado hasta tarde viendo películas», dijo. «No me dio los buenos días». Solo preguntó si ya estaba el café. La familia empezó a llegar a las 3 de la tarde. Primero Socorro, gracias a Dios, con sus famosos buñuelos y chocolate de agua. Después mi hermano Ernesto con su esposa Beatriz y sus 3 hijos ya adultos. Luego mi hermana Refugio con su familia. En total éramos 14 personas en el comedor. Mi comedor, con el mantel que bordé hace 20 años, con la vajilla de Talavera que Héctor me regaló en nuestro aniversario número 15. Con las copas de cristal cortado que heredé de mi abuela. Todo estaba perfecto. La mesa se veía hermosa. El olor a pavo y ponche de frutas llenaba la casa. Los niños correteaban por el jardín. Era Navidad. Debería haber sido un día feliz. Valeria se sentó junto a Rodrigo, del lado izquierdo de la mesa. Socorro estaba a mi derecha. Yo me disponía a sentarme en mi lugar de siempre, junto a la ventana del árbol de limón, cuando Valeria se levantó de golpe. «Espera», dijo en voz alta. Todos voltearon a verla. «Esa silla no». Me quedé congelada, con la mano en el respaldo de mi silla. «¿Perdón?» Valeria señaló la silla vacía junto a la cabecera, la silla donde siempre se sentaba Héctor. Nadie se había sentado ahí en 5 años. Era un acuerdo tácito, una forma de honrar su memoria. «Esa silla», dijo Valeria, y su voz sonaba extrañamente aguda. «Esa silla tiene el recuerdo de mi suegra. No puedes sentarte ahí como si nada». El silencio cayó sobre la mesa como un manto pesado. Todos nos miraban, a ella, a mí, esperando. «Valeria», dije despacio, tratando de mantener la calma. «Esa es la silla de Héctor, mi esposo, y yo no me estoy sentando ahí. Me estoy sentando en mi silla, la de siempre». Pero ella no escuchaba, o no quería escuchar. Tenía los ojos brillantes, la mandíbula tensa, como si toda la actuación de meses hubiera llegado a su clímax, como si este fuera el momento para el que había estado ensayando. «No», gritó, «esa silla es sagrada, levántate de ahí». Y entonces lo hizo, me empujó, sus 2 manos contra mi pecho, fuerte, sin aviso. Tengo 68 años, mis huesos ya no son los de antes, mis reflejos tampoco, no tuve tiempo de agarrarme de nada, solo sentí el impacto, el desequilibrio y luego el piso. El golpe fue seco, horrible. Mi cadera derecha se estrelló contra los mosaicos verdes que Héctor y yo instalamos en 1987. El dolor me atravesó como un rayo. Por un segundo no pude respirar. El mundo se quedó en silencio. Luego, todo explotó. «¡Carmela!», gritó Socorro, levantándose de inmediato. Sus manos me alcanzaban, intentaban ayudarme a levantarme. «¿Qué le hiciste?», rugió Ernesto, poniéndose de pie con tanta fuerza que su silla cayó hacia atrás. «Está loca», chilló mi sobrina Daniela, y vi el brillo de su celular. Estaba grabando. Por supuesto que estaba grabando. Todo es contenido ahora. Pero lo que más dolió, lo que me destrozó por completo, fue el silencio de Rodrigo. Mi hijo estaba sentado con el tenedor a medio camino hacia la boca. Me miraba ahí tirada en el suelo, con mi falda beige arrugada, con mi blusa blanca manchada de salsa, con mi dignidad hecha pedazos, y no se movía. «Rodrigo», susurré, y mi voz salió rota. «Hijo». Él bajó el tenedor lentamente. «Mamá, no te pongas dramática», dijo, y las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho herido.
Valeria no quiso. No terminó la frase. No la defendió completamente, pero tampoco me defendió a mí. Valeria seguía de pie, respirando agitadamente, con las manos todavía extendidas del empujón. Su vestido rojo parecía más brillante bajo las luces navideñas. Parecía una reina en su castillo conquistado. «Esa silla tiene el recuerdo de tu padre», me gritó, aunque ahora su voz temblaba un poco. «No puedes faltarle el respeto sentándote ahí». Y ahí, tirada en el piso de mi propia casa, con mi familia mirándome como si fuera una extraña, con mi hijo eligiendo no elegirme, entendí algo fundamental. Esto no era un accidente. Esto no era un arranque de emoción navideña. Esto era teatro. Teatro cuidadosamente planeado para que toda mi familia me viera como lo que Valeria quería que vieran. Una vieja confundida que causaba problemas. Una mujer frágil que no podía cuidarse sola. Un empujoncito aquí, una confusión allá. Sus palabras de aquella llamada telefónica resonaron en mi cabeza con perfecta claridad. Socorro me ayudó a levantarme. Sentí el dolor agudo en la cadera, pero me negué a dejar que se notara. Me sacudí la falda, me alisé el pelo, me paré derecha y sonreí. Esa sonrisa debe haber sido aterradora, porque vi cómo Valeria retrocedía un paso. «Tienes razón», le dije con voz clara y firme. «Esta silla es sagrada. Es la silla donde mi esposo se sentaba, donde él bendecía esta mesa, donde él hablaba de familia y respeto. Pero Héctor murió hace 5 años, y yo soy su viuda, la dueña de esta casa, la que preparó esta comida, la que los invitó a todos». Caminé lentamente alrededor de la mesa. Cada paso dolía, pero no importaba. Todos me miraban. Cada par de ojos en esa habitación estaba fijo en mí. «Así que siéntate tú si quieres, Valeria», continué. «Total, ya decidiste apropiarte de todo lo demás, mi collar, mis joyas, mis espacios». «¿Por qué no la silla también?» El silencio ahora era diferente, denso, incómodo. Vi cómo mis hermanos se miraban entre sí, cómo Beatriz abría la boca sorprendida, cómo los sobrinos guardaban sus celulares. Me senté en mi silla, no en la de Héctor, en la mía, la de siempre. Y seguí cenando. Porque lo que nadie en esa mesa sabía era que yo ya había tomado una decisión. Y esa misma noche, mientras todos dormían, yo pondría en marcha un plan que cambiaría todo para siempre. La cena terminó en un silencio espeso. Algunos intentaron hacer conversación sobre el clima, sobre los regalos, sobre cualquier cosa que no fuera el elefante gigante en la sala, que mi nuera acababa de empujarme al suelo frente a toda la familia, y mi hijo no había hecho nada para defenderme. Socorro se quedó hasta tarde ayudándome a recoger. Valeria había subido a su habitación inmediatamente después del postre, alegando jaqueca. Rodrigo la siguió como perro faldero. Mis hermanos se fueron con abrazos incómodos y miradas de lástima que me quemaban más que cualquier insulto. «Carmela, ven a quedarte conmigo esta noche», me suplicó Socorro mientras lavábamos platos. «No te quedes aquí con esa víbora». «Esta es mi casa», le respondí, y mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. «No me voy a ningún lado». Socorro me abrazó fuerte antes de irse. «Ten cuidado, hermana. Esa mujer es peligrosa». «Lo sé», pensé, «pero ella no sabe lo peligrosa que puedo ser yo». A las 11 de la noche, la casa estaba en silencio. Escuché la puerta de la habitación de Rodrigo y Valeria cerrarse. Las luces del pasillo se apagaron. Esperé 1 hora más, sentada en mi cama, contando cada minuto en el reloj de pared que había pertenecido a mi madre. A medianoche, bajé las escaleras descalza. Cada escalón crujía como si me delatara, pero continué. La cadera me dolía horrores del golpe, pero el dolor físico era nada comparado con lo que ardía en mi pecho. El estudio de Héctor estaba en la planta baja, al fondo del pasillo. Nadie iba ahí. Valeria lo había revisado brevemente cuando se mudaron, pero como no encontró nada valioso a simple vista, lo había dejado en paz. Puros papeles viejos y libros aburridos, le había dicho a Rodrigo.
pero ella no conocía los secretos de esa habitación. Yo sí. Cerré la puerta con seguro y encendí solo la lámpara del escritorio. La luz amarillenta iluminó las paredes forradas de madera, los estantes llenos de libros de ingeniería, la foto de nuestra boda colgada sobre el archivero metálico. Fui directo al escritorio. El cajón principal tenía un seguro que parecía ordinario, pero Héctor me había enseñado el truco. Había que presionar una esquina específica mientras jalabas o no abría. Había sido su forma de mantener documentos importantes protegidos. Presioné, jalé. El cajón cedió. Adentro estaba todo. Las escrituras de la casa con mi nombre en letras grandes y claras. Carmela Suárez, viuda de Montoya. Propietaria única. Las pólizas de seguro de vida que Héctor había sacado, 450,000 pesos, que yo ni siquiera sabía que existían. Certificados de inversión en CETES por 320,000 pesos más. Una cuenta de ahorro en Banamex con 180,000 pesos. Mi esposo me había dejado casi 1,000,000 de pesos entre seguros e inversiones. Y yo viviendo con ansiedad, preguntándome si podría mantener la casa con mi pensión de 6,800 pesos al mes. Pero lo que más me impactó fue la carta, escrita a mano, fechada 2 semanas antes de su muerte. La misma que había encontrado días atrás, pero ahora la leí con otros ojos. Carmela, esta casa es tuya, nadie más. Si alguien intenta sacarte, si alguien intenta hacerte creer que no puedes sola, defiéndete. Eres más fuerte de lo que crees. Las lágrimas me quemaban, pero no de tristeza. De determinación. Seguí revisando. Encontré el testamento actualizado que Héctor había hecho con don Esteban. Todo estaba clarísimo. La casa para mí. Las inversiones para mí. Rodrigo heredaría solo una propiedad pequeña en Puebla que Héctor había comprado años atrás, valuada en aproximadamente 900,000 pesos. Buena cantidad, pero nada comparado con los 8 millones de la casa de Coyoacán. Y había una cláusula específica que me heló la sangre. Si mi esposa Carmela Suárez no puede o no desea conservar la propiedad principal, ésta será donada a una fundación para mujeres mayores en situación vulnerable. Bajo ninguna circunstancia será heredada directamente por mi hijo, Rodrigo Montoya Suárez. Héctor lo había sabido. De alguna manera, había anticipado esto. Había protegido su casa, nuestro legado, de las garras de cualquiera que quisiera aprovecharse. Pero había algo más. En el cajón inferior, envuelto en una bolsa plástica, estaba el celular viejo de Héctor. El que usaba antes de cambiar de modelo, un año antes de morir. Yo había guardado ahí todos sus aparatos viejos, incapaz de tirarlos. Eran pedazos de él. Los saqué. Todavía tenía batería. Héctor siempre fue cuidadoso con cargar todo antes de guardarlo. Encendió lentamente, la pantalla iluminándose con la foto de nosotros en Acapulco. Conocía la contraseña, 1508, la fecha de nuestro aniversario. El teléfono abrió. Empecé a revisar mensajes. Conversaciones con Rodrigo de 4 años atrás. Y ahí estaba todo. Papá, Valeria quiere que invirtamos en un negocio. Necesitamos 300,000 pesos. ¿Me podrías prestar? Hijo, no tengo esa cantidad líquida ahora. ¿De qué negocio hablas? Un restaurante con sus primos. Es muy buena inversión. Rodrigo, ten cuidado. Negocios con familias suelen salir mal, y 300,000 pesos es mucho dinero. Siempre eres tan negativo. Valeria sabe lo que hace. Seguí leyendo. Mensajes de meses después. Papá, el negocio no funcionó. Perdimos todo. Valeria está muy molesta. Lo siento, hijo. ¿Qué pasó? Sus primos resultaron ser unos rateros. Se quedaron con el dinero. Valeria dice que es mi culpa por no investigar bien. Rodrigo, tú eres responsable de tus decisiones, no Valeria. ¿De dónde sacaron esos 300,000 pesos? De mi ahorro y de algunas tarjetas de crédito. Tarjetas de crédito, hijo, eso es peligroso. Más mensajes. Estos, de 2 años atrás. Papá,
¿Cuánto vale la casa de Coyoacán? Valeria pregunta. ¿Por qué pregunta eso? Solo curiosidad. Dice que deberías venderla y comprarte algo más pequeño, más fácil de mantener. Rodrigo, esa casa es mía y de tu madre. Trabajamos 40 años para pagarla. No se vende. Y dile a Valeria que no se meta en asuntos que no le incumben. No te pongas así. Solo era una sugerencia. Cuando yo muera, esa casa será de tu madre. Solo de tu madre. Ella decidirá qué hacer con ella. ¿Entendido? Sí, papá. Pero el mensaje más revelador estaba fechado 3 semanas antes de la muerte de Héctor. Rodrigo, actualicé mi testamento con don Esteban. Tu madre está protegida. La casa, las inversiones, todo. Si algo me pasa, cuida a tu mamá. Cuida a tu mamá, no a la herencia. Ella te dio todo. No lo olvides. Está bien, papá. Descansa. Descansa. Como si mi hijo supiera que Héctor estaba cansado. Como si hubiera anticipado algo. Cerré el teléfono con manos temblorosas. Todo estaba ahí. Las mentiras, la manipulación, los intentos de Valeria de meter las manos en nuestro patrimonio desde hacía años. Y Héctor había visto la verdad. Por eso había actualizado el testamento. Por eso había puesto todo a mi nombre únicamente. Me quedé sentada en ese estudio, rodeada de los libros y los recuerdos de mi esposo, y sentí como algo cambiaba dentro de mí. Ya no era la vieja confundida y manipulable que Valeria quería que fuera. Ya no era la madre ingenua que esperaba que su hijo reaccionara. Era Carmela Suárez, viuda de Montoya, dueña de una casa de 8 millones de pesos, con casi 1 millón en inversiones y seguros, con documentos legales que me respaldaban, con evidencia de todo, y con una rabia fría y calculada que iba a usar para recuperar mi vida. Porque si Valeria quería guerra, guerra iba a tener. Solo que ella no sabía que acababa de despertar a la mujer equivocada. Los siguientes 3 días fueron un teatro perfecto. Yo actuaba como la Carmela de siempre, servicial, callada, invisible. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa. Sonreía cuando Valeria hacía sus comentarios venenosos sobre lo vieja que se veía la sala o lo mucho que necesitaba renovarse la cocina. Pero por dentro, yo era otra persona. Cada movimiento que hacía era calculado. Cada palabra que decía era medida. Porque ahora yo tenía algo que Valeria nunca tuvo. Un plan. El 26 de diciembre, mientras Valeria dormía hasta el mediodía y Rodrigo veía televisión, yo salí. Le dije que iba a misa. Mentira. Fui directo a casa de don Esteban. Él me recibió en su estudio, un cuarto forrado de madera con olor a tabaco de pipa y libros viejos. Me senté frente a su escritorio con mi bolsa llena de documentos. Don Esteban, necesito su ayuda, le dije sin rodeos. Y necesito que esto quede entre nosotros. Él se ajustó los lentes y asintió. Dime, Carmela. Le conté todo. El empujón. La conversación que escuché sobre meterme en un asilo. La libreta con los valores de mi casa y mis joyas. Las ventas que Valeria había hecho de mis cosas. Todo. Don Esteban escuchó en silencio, pero vi cómo su mandíbula se tensaba con cada palabra. Cuando terminé, golpeó el escritorio con la palma de la mano. Esa muchacha no solo es una víbora, es una criminal, dijo. Vender tus joyas sin permiso es robo, y conspirar para incapacitarte legalmente es fraude. Quiero protegerme, le dije, pero también quiero que aprendan, que entiendan que no pueden hacer esto. Don Esteban sonrió. No era una sonrisa amable, era una sonrisa de guerra. Entonces vamos a hacer esto bien, muy bien. Pasamos las siguientes 2 horas planeando. Don Esteban sacó formularios, hizo llamadas, tomó notas. Cuando salí de su casa, tenía una lista clara de lo que necesitaba hacer. Primero, cambiar mi testamento. Don Esteban lo redactaría nuevo. Si algo me pasaba, misteriosamente, la casa no iría para Rodrigo. Iría a la Fundación Albergue de Mujeres Mayores en situación vulnerable de Coyoacán. Rodrigo solo recibiría la propiedad de Puebla.
Y si él o Valeria intentaban impugnar el testamento, incluso eso se perdería. Segundo, actualizar los beneficiarios de mis cuentas bancarias y seguros. Todo para Socorro, en fideicomiso para mí mientras viviera. Rodrigo no vería un peso. Tercero, cambiar las cerraduras de mi habitación y del estudio de Héctor. Don Esteban conocía a un cerrajero discreto que vendría ese mismo día. Cuarto, transferir todo mi dinero de las cuentas que Rodrigo conocía a una cuenta nueva donde solo yo tuviera acceso. Don Esteban me acompañaría al banco el 27. Quinto, instalar cámaras de seguridad. Pequeñas, discretas, pero funcionales. Una en la sala, una en mi habitación, una en el estudio. Socorro me ayudaría con eso. Y sexto, lo más importante, reunir toda la evidencia. Las fotos de Valeria usando mis joyas. Los registros de ventas en línea que Socorro había encontrado rastreando su cuenta de Instagram. Los mensajes del teléfono de Héctor. Todo documentado, todo respaldado. ¿Cuándo hacemos el movimiento final?, preguntó don Esteban. El 28 de diciembre, respondí. El Día de los Inocentes. Qué irónico, ¿no? Esa tarde, el cerrajero llegó. Era un señor mayor, amigo de don Esteban, que no hizo preguntas. Cambió las cerraduras de mi habitación y del estudio mientras Valeria estaba en el gimnasio y Rodrigo trabajaba. Nadie entra sin su permiso ahora, señora Carmela, me dijo entregándome las únicas 2 llaves de cada puerta. Socorro llegó al anochecer con una bolsa discreta. Las cámaras, susurró. Son pequeñitas, se conectan al celular. Te enseño a usarlas. Tardamos 1 hora en instalarlas, una en la esquina de la sala, escondida entre los marcos de fotos. Una en mi habitación detrás del reloj, una en el estudio, en el librero. Nadie las notaría a menos que las buscara específicamente. Ahora puedes ver todo desde tu celular, me explicó Socorro mientras me mostraba la aplicación. Cualquier cosa que hagan, quedará grabado. El 27 de diciembre amaneció frío. Don Esteban pasó por mí a las 9 de la mañana. Le dije a Valeria que iba al doctor. Otra mentira. Fuimos directo al banco. La ejecutiva de cuentas me atendió en una oficina privada. Le expliqué que quería cerrar mi cuenta de ahorro anterior y abrir una nueva, que quería transferir todo. ¿Todo, señora Montoya? Todo, los 180,000 pesos de ahorro, y quiero retirar las inversiones en CETES también, los 320,000 pesos. Son 500,000 pesos en total. ¿Está segura? Completamente segura. Don Esteban intervino. También queremos que los beneficiarios de la póliza de seguro se actualicen. Media hora después, todo estaba hecho. Nueva cuenta, solo a mi nombre. Sin accesos para nadie más. Los beneficiarios cambiados de Rodrigo a Socorro, y solicité una tarjeta de débito nueva que llegaría en 5 días. Una cosa más, le dije a la ejecutiva. ¿Pueden mandarme un estado de cuenta a mi correo electrónico nuevo? Le di el email que Socorro me había ayudado a crear días atrás. Ya no usaría el que Rodrigo conocía. Cuando salimos del banco, don Esteban me apretó el hombro. Lo estás haciendo bien, Carmela. Héctor estaría orgulloso. Esa noche, Rodrigo llegó temprano del trabajo. Se veía alterado. Entró directo a buscar a Valeria, quien estaba en la sala pintándose las uñas. Necesito hablar contigo, le dijo en voz baja, pero yo estaba en la cocina y escuché todo. Fui al banco hoy a revisar unas cosas de mamá, para el tema del asilo, ya sabes, y la cuenta está cerrada. Silencio. ¿Cerrada?, preguntó Valeria, y su voz sonaba aguda. ¿Cómo que cerrada? Cancelada, todo retirado, no hay nada. ¿Y las inversiones? También, todo está vacío. Escuché cómo Valeria soltaba una palabrota. ¿Tu mamá hizo eso? ¿La vieja confundida y manipulable? Debe ser un error, dijo Rodrigo, pero sonaba inseguro. Mañana voy a hablar con ella. Pero yo no iba a darle esa oportunidad, porque el 28 de diciembre, cuando el sol saliera, yo ejecutaría la parte final de mi plan. Esa noche, antes de dormir,
releí los mensajes de Héctor en su celular viejo, especialmente el último. Cuida a tu mamá. No a la herencia. Lo siento, mi amor, pensé mientras apagaba la luz. Nuestro hijo eligió mal, pero yo voy a honrar tu memoria de la única forma que puedo, defendiendo lo que construimos juntos. Y mañana, cuando Valeria y Rodrigo despertaran, su mundo perfecto empezaría a desmoronarse, porque la vieja confundida acababa de mostrar sus garras. El 28 de diciembre me desperté a las 5 de la mañana, no por costumbre, por adrenalina pura. Ese día cambiaría todo y mi cuerpo lo sabía. Me vestí con cuidado. Pantalón de vestir negro, blusa color vino, mi collar de perlas que Héctor me había regalado y que Valeria jamás había podido robar porque lo guardaba en el cajón secreto. Me maquillé, me peiné, me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada no era la misma que había caído al suelo en Navidad. Esta mujer tenía los hombros rectos, la mandíbula firme, los ojos encendidos. Esta mujer estaba lista para la guerra. A las 6 de la mañana escribí una nota y la dejé en la mesa del comedor. Salí a resolver asuntos pendientes. Regreso en la tarde. Carmela. Tomé mi bolsa, verifiqué que llevaba todos los documentos y salí de mi casa sin hacer ruido. Don Esteban me esperaba afuera en su Tsuru viejo pero confiable. ¿Lista?, me preguntó. Lista. Fuimos primero con su primo abogado, el licenciado Mauricio Solís, un hombre de 50 años con oficina en un edificio antiguo del centro. Le mostramos todo: las fotos de Valeria usando mis joyas, los registros de ventas que Socorro había encontrado, los mensajes del celular de Héctor, las grabaciones de las cámaras de seguridad donde se veía a Valeria entrando a mi habitación sin permiso. El licenciado Solís revisó todo con atención. Señora Carmela, esto es suficiente para una denuncia por robo y fraude. Si quiere, podemos proceder legalmente. Todavía no, le respondí. Primero quiero que entiendan la magnitud de lo que hicieron. Quiero que sientan lo que yo sentí. Él asintió. Entonces le recomiendo que prepare un ultimátum legal, un documento donde les da 48 horas para desalojar la propiedad o enfrenta cargos penales. Yo lo redacto y lo firmo como su representante legal. Perfecto. Pasamos las siguientes 2 horas en esa oficina. El licenciado Solís redactó el documento. Yo lo revisé y lo firmé. También firmamos el Nuevo Testamento que don Esteban había preparado. La casa para la fundación, si algo me pasaba. Rodrigo solo con la propiedad de Puebla. Una última cosa, dijo el licenciado. Recomiendo cambiar el sistema de seguridad de su casa. Algo que solo usted controle. Don Esteban sonrió. Ya tengo al técnico. Irá hoy mismo. Mientras tanto, en mi casa, Valeria y Rodrigo despertaban a las 9. Lo sé porque mi celular empezó a sonar a las 9:15. Rodrigo. No contesté. Volvió a llamar. Tampoco contesté. Para las 11 de la mañana tenía 23 llamadas perdidas. 12 de Rodrigo, 11 de Valeria. Don Esteban y yo almorzamos tranquilos en un restaurante de comida corrida cerca del centro. Sopa de tortilla, bistec encebollado, arroz rojo. Como si fuera un día cualquiera. Como si mi vida no estuviera cambiando con cada minuto que pasaba. ¿Nerviosa?, me preguntó don Esteban. Aterrada, admití, pero más fuerte que nunca. A las 3 de la tarde, el técnico de seguridad nos alcanzó en la casa de don Esteban. Era un hombre joven, recomendado por el hijo del notario. Trajo un sistema de alarma nuevo, completo, con sensores y control remoto. Tardaré 2 horas en instalarlo, explicó, pero cuando termine nadie entra o sale sin que usted lo autorice. Perfecto. Llegamos a mi casa a las 4 de la tarde. El técnico en su camioneta, don Esteban en su Tsuru, yo con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La puerta principal se abrió antes de que tocara el timbre. Valeria estaba ahí, desencajada.
Tenía el pelo revuelto, el maquillaje corrido, los ojos rojos. Llevaba pants y una blusa arrugada. Nada que ver con la mujer perfectamente arreglada que presumía en Instagram. «¿Dónde estabas?», me gritó antes de que pudiera decir palabra. «Hemos estado llamándote todo el día. Fuimos al banco y...» Se detuvo al ver a don Esteban y al técnico detrás de mí. «Buenos días, Valeria», dije con calma. «Estos señores vienen a hacer unas instalaciones, con permiso». Entré a mi casa. Mi casa. Don Esteban y el técnico me siguieron. Valeria se quedó parada en la puerta, boquiabierta. Rodrigo apareció corriendo desde la sala. Traía jeans y una camiseta, los pies descalzos, cara de no haber dormido. «Mamá, ¿qué está pasando? Fuimos al banco hoy y nos dijeron que tu cuenta está cerrada. ¿Por qué hiciste eso sin decirnos?» Me volteé a mirarlo. Mi hijo, mi niño, que ya no era niño, sino un hombre de 35 años que había elegido el dinero sobre su madre. «¿Sin decirles?», repetí, y mi voz salió más fría de lo que esperaba. «¿Por qué tendría que decirles algo sobre mi dinero, Rodrigo? Pero nosotros pensamos que...» «¿Pensaron qué? ¿Que ya era su dinero? ¿Que ya podían planearlo, gastarlo, contarlo?» Rodrigo palideció. Valeria entró a la sala como toro enfurecido. «Escúchame bien, vieja loca», gritó señalándome con el dedo. «Esa cuenta tenía 180,000 pesos y las inversiones eran 320,000 más. Necesitamos ese dinero para...» «¿Para qué?», la interrumpí. «¿Para el departamento en Santa Fe? ¿Para las vacaciones en Europa? ¿Para el coche nuevo?» Valeria se quedó helada. «Ah, ¿pensaste que no sabía?», continué. «Pensaste que era la vieja confundida que olvida llaves y habla sola en el jardín, la que necesita estar en un asilo bonito con jardines y actividades». Vi cómo el color se le iba de la cara a Rodrigo. «Mamá, yo nunca dije...» «No, tú solo dijiste, déjame pensarlo, cuando tu esposa sugirió meterme en un asilo para quedarse con mi casa». El silencio que siguió fue absoluto. El técnico, discretamente, empezó a trabajar en la instalación de la alarma. Don Esteban se quedó a mi lado, firme como un roble. «Los escuché», les dije, y mi voz no temblaba. La noche del 24 de diciembre. Escuché toda su conversación, cada palabra, cada plan, cada mentira. Valeria retrocedió un paso. Rodrigo se dejó caer en el sillón. «También encontré tu libreta, Valeria, la del inventario de mi casa y mis joyas. Y recuperé mi collar de granates de tu joyero, junto con todas las demás piezas que robaste». «Yo no robé nada», empezó a decir Valeria, pero su voz sonaba débil. «¿No? Entonces explícame las ventas en tu cuenta de Instagram. 750,000 pesos en joyas antiguas vendidas en los últimos 6 meses. Joyas que eran mías. Joyas que desaparecieron de mi joyero. Tengo capturas de pantalla de todo. Tengo fechas. Tengo compradores que Socorro contactó y que confirmaron que compraron herencias de familia». Valeria abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. «Y tengo esto», dije sacando el celular viejo de Héctor de mi bolsa. Los mensajes donde Héctor le advertía a Rodrigo sobre ti, donde le decía que no te dejaras manipular, donde le recordaba que cuidara a su madre, no a la herencia. Rodrigo levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, yo...». «También tengo grabaciones», continué, implacable. «De tus llamadas telefónicas, Valeria, donde planeas cómo hacerme ver confundida frente a la familia. Donde hablas de un empujoncito aquí, una confusión allá. Donde cuentas los millones que gastarás cuando me encierres en un asilo. Y ahí, en mi sala, rodeada de mis cosas y mi historia, vi cómo el mundo de Valeria se desmoronaba. Exactamente como ella había intentado desmoronar el mío. Valeria intentó recuperarse. Vi cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una excusa, una forma de voltear la situación. Pero ya no había escape. «Eso es ilegal», dijo finalmente, señalando hacia las cámaras ocultas.
Grabar sin consentimiento es completamente legal cuando se hace en tu propia propiedad privada, la interrumpió don Esteban con voz calmada pero firme. Y la señora Carmela tiene todo el derecho de proteger su patrimonio de posibles robos. Yo no soy una ladrona, siseó Valeria. ¿No? Dije. Entonces devuélveme los 750,000 pesos de las joyas que vendiste. Ahora mismo. Silencio. No pensé que lo harías, continué. Rodrigo, ve a tu habitación y trae el joyero de tu esposa, el grande, el de terciopelo negro. Mi hijo me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor. ¡Ahora! Nunca le había gritado así, ni cuando era niño y rompió la ventana jugando pelota, ni cuando reprobó materias en la universidad. Nunca. Pero hoy era diferente. Hoy se había acabado mi paciencia. Rodrigo subió las escaleras como sonámbulo. Valeria intentó seguirlo, pero don Esteban se interpuso. Señora, mejor quédese aquí, le dijo con cortesía pero autoridad. Rodrigo bajó 2 minutos después con el joyero. Lo puso en la mesa de centro con manos temblorosas. Lo abrí. Ahí estaba todo. Mi collar de granates que estaba en el joyero. Los aretes de perla de mi madre, que no sabía dónde estaban. El prendedor de jade del aniversario número 20 que se había perdido en la mudanza. La pulsera de turquesas de mi abuela que tal vez la había guardado mal. Una por una saqué cada pieza. Las puse sobre la mesa como evidencia en un juicio. Cada una de estas piezas tiene historia, dije, y mi voz se quebró un poco. Este collar lo usó mi suegra el día de mi boda. Me lo dio con sus propias manos y me dijo: «Bienvenida a la familia, hija». Estos aretes de perla los heredé cuando mi madre murió. Los usaba cada domingo para ir a misa. Este prendedor me lo regaló Héctor cuando cumplimos 20 años de casados. Lo compró con su aguinaldo completo ese año. Rodrigo tenía la cabeza entre las manos. Lloraba en silencio. Y esta pulsera, continué tomando las turquesas. La usaba mi abuela cuando nos cuidaba de niños. A tu padre y a mí nos encantaba verla brillar cuando nos preparaba atole. Cuando murió, me la heredó diciéndome: «Cuídala para tu hijo». Miré a Rodrigo directo a los ojos. «Para ti, Rodrigo, para que tuvieras algo de tu bisabuela. Y tú dejaste que tu esposa la vendiera por 35,000 pesos a una desconocida en Instagram». «Yo no sabía», susurró él. «Te juro que no sabía». «¿No sabías?», repetí, y la rabia volvió a mi voz. ¿No sabías que tu esposa entraba a mi habitación sin permiso? ¿No sabías que vendía mis cosas en internet? ¿No sabías o no quisiste saber? No respondió. Me volteé hacia Valeria. Pero lo que más me duele no son las joyas. El dinero se recupera, las cosas se recompran. Lo que más me duele es que intentaste robarme mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a vivir en mi propia casa. Saqué mi celular. Busqué la grabación que había hecho de su llamada telefónica. Le di play. La voz de Valeria llenó la sala. Ya casi convenzo al pendejo de Rodrigo de meter a su mamá a un asilo. La vieja está cada vez más confundida. 8 millones. Imagínate lo que podemos hacer. Vi cómo Rodrigo levantaba la cabeza bruscamente. Cómo miraba a Valeria con algo que nunca había visto en sus ojos. Repulsión. ¿Esto es verdad?, le preguntó a su esposa con voz ronca. Yo... Estaba bromeando. Era... ¿Me llamaste pendejo? ¿Planeaste encerrar a mi madre en un asilo para vender su casa? No es solo su casa. Tú también tienes derechos. Eres su hijo. Es su casa, gritó Rodrigo poniéndose de pie. La construyó con mi padre. Es suya. Por un segundo vi un destello del niño que había criado, del hombre que Héctor había soñado que sería, pero solo fue un segundo. Rodrigo, mi amor, empezó Valeria con voz melosa, tu mamá nos está manipulando. Está jugando a la víctima. Nosotros solo queríamos ayudarla, protegerla. La empujaste en Navidad, gritó él. La tiraste al suelo frente a toda la familia. Fue un accidente. No fue un accidente. Esta vez fui yo quien gritó. Fue parte de tu plan. Un empujoncito aquí, una confusión allá.
para que todos me vieran frágil, para justificar el asilo. Lo dijiste tú misma en esa llamada. El técnico apareció desde el pasillo. Señora Carmela, el sistema está listo. ¿Quiere que le explique cómo funciona? Sí, por favor. Durante los siguientes minutos, mientras el técnico me mostraba los controles de la alarma nueva, Valeria y Rodrigo se quedaron en silencio. Vi cómo ella intentaba acercarse a él, cómo él la rechazaba. Vi cómo el matrimonio que había durado 3 años se desmoronaba frente a mis ojos. Y no sentí satisfacción, sentí tristeza, porque ese era mi hijo perdiendo su matrimonio, pero era un matrimonio podrido desde la raíz. Cuando el técnico terminó y se fue, saqué los documentos que el licenciado Solís había preparado. Estos papeles son un ultimátum legal, les expliqué con voz calmada. Tienen 48 horas para desalojar esta propiedad. Pueden llevarse solo lo que trajeron cuando se mudaron. Ropa, objetos personales, nada más. Las renovaciones que hicieron quedan aquí porque las hicieron sin mi permiso en mi propiedad. ¿Nos estás echando?, preguntó Rodrigo, y sonaba como niño pequeño. Sí. Mamá, por favor. Valeria puede llevarse su ropa y sus cosas, continué sin dejarme ablandar. Pero las joyas que robó, todas y cada una, se quedan aquí, y me pagará los 750,000 pesos que obtuvo vendiéndolas, en mensualidades si es necesario. Si no, hay denuncia penal por robo agravado. Valeria dejó escapar un sonido gutural, como animal herido. Y esto, dije sacando el último documento, es mi testamento nuevo, firmado y certificado esta mañana. Si algo me pasa, si tengo un accidente misterioso, si de repente me vuelvo confundida y necesito un asilo, esta casa no va para ustedes, va para la Fundación Albergue de Mujeres Mayores en Situación Vulnerable. Vi cómo Valeria se ponía pálida. Rodrigo solo hereda la propiedad de Puebla que su padre compró años atrás. 900,000 pesos, más o menos, suficiente para empezar de nuevo, pero ni un metro cuadrado de esta casa, ni un peso de mis inversiones, nada. Mamá, eso no es justo, protestó Rodrigo. Soy tu único hijo. ¿Justo?, repetí, y la palabra me supo amarga. ¿Es justo que me empujaran al suelo en Navidad? ¿Es justo que planearan encerrarme en un asilo? ¿Es justo que robaran mis joyas y vendieran mi patrimonio? ¿Es justo que eligieras a esta mujer sobre tu propia madre? Rodrigo no respondió. Solo lloraba. El amor de madre es incondicional, continué, y sentí cómo las lágrimas me quemaban los ojos. Pero el respeto se gana. Y ustedes perdieron mi respeto. Tienen 48 horas. Si para el 30 de diciembre a las 6 de la tarde no se han ido, llamo a la policía y presento cargos formales. Don Esteban puso su mano en mi hombro. Carmela, ¿quieres que me quede? No, don Esteban, ya hice lo que tenía que hacer. Esa noche dormí en mi casa, sola en mi habitación con la puerta con seguro nuevo, y por primera vez en 8 meses dormí tranquila, porque había recuperado algo más valioso que el dinero. Había recuperado mi voz. Las siguientes 48 horas fueron las más largas de mi vida. No porque dudara de mi decisión, sino porque significaba ver a mi hijo empacar su vida y salir por esa puerta sin saber cuándo volvería. La mañana del 29 de diciembre amaneció nublada, típico de Ciudad de México en estas fechas, ese frío húmedo que se mete hasta los huesos. Bajé a las 7 y encontré a Rodrigo en la cocina, preparando café. Tenía ojeras profundas, la ropa arrugada. Se había quedado dormido en el sillón de la sala. «Buenos días», le dije, porque las costumbres de cortesía no desaparecen aunque el corazón esté roto. «Mamá», empezó él, pero levanté la mano. «El plazo sigue corriendo. Mañana a las 6 de la tarde. Lo sé. Solo, ¿podemos hablar?» Me serví café. El olor a canela me reconfortó. Héctor siempre le ponía una raja de canela al café. Yo había continuado con esa tradición. «Tienes 5 minutos», dije sentándome en la mesa donde había desayunado durante 40 años.
Rodrigo se sentó frente a mí. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Mamá, cometí errores, muchos errores. No te defendí cuando debí. Dejé que Valeria te faltara al respeto. Consideré cosas que nunca debí considerar. Tomé mi café en silencio, esperando. Pero sigo siendo tu hijo, continuó, y su voz se quebró. Sigo siendo el niño que criaste, el que cuidaste cuando tuvo neumonía a los 6 años, el que defendiste cuando todos decían que no llegaría a nada. Lo sé, dije, y las palabras me dolieron al salir. Por eso duele tanto. Entonces dame otra oportunidad, déjame arreglarlo. Bebí mi café despacio. Recordé todas las veces que ese mismo niño me había pedido otra oportunidad. Cuando rompió el jarrón de mi madre jugando dentro de la casa, cuando sacó malas calificaciones, cuando chocó el coche de su padre, y yo siempre le había dado esa oportunidad. Pero esto era diferente. Esto no era un jarrón roto o una calificación baja. Esto era traición. ¿Dónde estabas cuando tu esposa me empujó al suelo?, pregunté mirándolo a los ojos. Rodrigo bajó la mirada. Ahí, en la mesa. ¿Y qué hiciste? Silencio. Nada, respondí por él. No solo no hiciste nada, me dijiste que no fuera dramática. Como si estar tirada en el suelo a mis 68 años fuera drama. Lo sé, mamá, lo sé y me arrepiento. ¿Te arrepientes porque lo entiendes o porque te descubrí? Esa pregunta lo dejó sin palabras. Valeria apareció en la cocina en ese momento. Traía el pelo recogido en una cola, sin maquillaje, en pants. Me sorprendió verla así, vulnerable, real. Carmela, dijo, y noté que no me dijo suegrita. Necesito hablar contigo. No tengo nada que hablar contigo. Por favor, solo 5 minutos. Miré a Rodrigo. Él asintió. Iré a empacar, dijo levantándose y dejándonos solas. Valeria se sentó en la silla que Rodrigo había dejado. Puso las manos sobre la mesa, entrelazadas. Vi que no llevaba anillos, ni siquiera su argolla de matrimonio. No voy a pedirte perdón, empezó, y su honestidad me sorprendió. Porque sé que no lo aceptarías, y probablemente no lo merezco. No lo mereces, confirmé. Pero quiero que sepas algo. Yo crecí sin nada. Mi familia vivía en una vecindad en Nezahualcóyotl, 5 hermanos en 2 cuartos. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi mamá trabajaba limpiando casas como esta. No dije nada. No iba a dejarme manipular con historias tristes. Cuando conocí a Rodrigo y vi esta casa, continuó, vi todo lo que nunca tuve, estabilidad, patrimonio, futuro, y me obsesioné. Pensé que si conseguía esto, nunca más tendría que preocuparme, nunca más sería esa niña pobre de Neza. Y decidiste quitármelo a mí, dije sin compasión. Sí, lo decidí, porque en mi cabeza tú ya habías vivido tu vida. Tuviste un esposo que te amaba, un hijo, una casa. Yo solo quería mi turno. Me quedé mirándola. Vi a una mujer rota por su propia ambición. Alguien que había confundido tener cosas con ser alguien. Valeria, yo también venía de la pobreza, le dije. Mi padre era albañil. Mi madre vendía tamales. Crecí viendo cómo luchaban por cada peso. Héctor y yo construimos todo desde cero. Vivimos en una obra en construcción durante 3 años. Comimos frijoles y tortillas durante meses. Trabajamos hasta sangrar. Ella me miraba con atención. La diferencia entre tú y yo, continué, es que yo nunca pensé en quitarle a nadie lo suyo para tener lo mío. Trabajé, sufrí, sacrifiqué, pero nunca robé, nunca manipulé, nunca traicioné. Lo sé, susurró Valeria, y por eso perdí. Se levantó de la mesa. Antes de irse, se volteó. Para lo que vale, Rodrigo sí te ama. Solo es débil. Yo lo hice débil. No, la corregí. Él eligió ser débil. Nadie te hace algo que no permites. Valeria asintió y subió las escaleras.
El resto del día transcurrió en un silencio pesado. Los escuchaba moverse arriba, abriendo y cerrando cajones, arrastrando maletas, discutiendo en voz baja. Socorro llegó a las 3 de la tarde. Trajo comida, sabiendo que yo no habría cocinado. Arroz con pollo, frijoles, tortillas recién hechas. «¿Cómo estás?», me preguntó mientras calentaba la comida. «No lo sé», admití. «Siento que recuperé mi casa, pero perdí a mi hijo». «No lo perdiste. Él se perdió solo». Comimos en silencio en la cocina. El mismo lugar donde había llorado tantas noches. El mismo lugar donde Héctor me abrazaba después de días difíciles. El mismo lugar donde le di de comer a mi bebé hace 35 años. A las 5 de la tarde del 30 de diciembre, Rodrigo y Valeria bajaron con sus maletas. Tenían 3 maletas grandes cada uno, 2 cajas de libros, algunas bolsas con objetos personales. Nada más. Los vi acomodar todo en el coche de Rodrigo estacionado afuera. Nadie hablaba. Los vecinos observaban desde sus ventanas. Don Esteban salió a su jardín, vigilante, asegurándose de que no se llevaran nada que no les perteneciera. A las 5:45, todo estaba cargado. Rodrigo entró una última vez. Se paró en medio de la sala, mirando alrededor como si quisiera memorizar cada detalle. «Mamá», dijo, y su voz temblaba. «¿De verdad no hay forma de arreglar esto?». Sentí cómo se me rompía algo adentro, pero me mantuve firme. «Sí la hay, pero no es inmediata. Necesitas aprender quién eres sin ella. Necesitas recordar de dónde vienes, y necesitas entender que el respeto no se suplica, se merece. ¿Y si lo logro? ¿Si me divorcio? ¿Si cambio? ¿Si demuestro que puedo ser mejor? Entonces ven a buscarme, pero no como el hijo que quiere su herencia, como el hijo que quiere a su madre». Rodrigo se me acercó. Intentó abrazarme. Me puse rígida. No lo rechacé, pero tampoco correspondí. «Te amo, mamá», susurró contra mi hombro. «Y yo a ti», respondí. «Pero amar no significa permitir». Se separó de mí. Tenía lágrimas rodando por las mejillas. Salió de la casa sin voltear atrás. Valeria no entró. Solo subió al coche, mirando al frente. Rígida, derrotada. Vi cómo el coche se alejaba por la calle de Coyoacán. Vi cómo doblaba en la esquina y desaparecía. Socorro me abrazó desde atrás. «Hiciste lo correcto», me dijo. «Entonces, ¿por qué duele tanto?» «Porque eres madre. Y el amor de madre duele incluso cuando haces lo necesario». Esa noche, sola en mi casa silenciosa, caminé por cada habitación. Toqué las paredes que Héctor había pintado. Me senté en el sillón donde él veía fútbol. Olí sus camisas que todavía guardaba en el closet. «Lo hice, mi amor», le susurré a su fotografía. «Los saqué, defendí nuestra casa, pero me siento tan vacía». Y ahí, en la casa que ahora era completamente mía otra vez, entendí algo fundamental. Recuperar tu espacio es solo el primer paso. Reconstruir tu vida es lo que viene después. 3 meses después. Es jueves por la tarde, y don Esteban llegará en media hora para nuestro café semanal. Me gustan los jueves. Se han convertido en mi día favorito de la semana. Pongo música de Agustín Lara, preparo café de olla con mucha canela, saco las galletas de nuez que horneé ayer. La casa huele diferente ahora. Huele a mí, a pintura fresca, a flores del jardín, a pan recién hecho. Ya no huele a tensión o a mentiras. Pinté la sala hace un mes. Verde menta. El color que siempre quise, pero que Héctor decía que era muy atrevido. «Cuando seas viuda puedes pintarla del color que quieras», bromeaba. Nunca pensé que tendría que hacerlo, mi amor. Pero tenías razón. El verde menta le quedó hermoso. Las fotos de Héctor están de vuelta en su lugar. Sobre la repisa, en el librero, junto a la ventana. Nuestra foto de bodas en el centro de la sala. Ya no me entristecen. Me acompañan. Me recuerdan de dónde vengo y por qué luché. Las cortinas de encaje que bordé a mano regresaron a su lugar.
El mantel de lino que usábamos en Navidad está lavado y guardado para el próximo año. Mi cuarto de costura es mi cuarto de costura otra vez. Ya empecé a hacer vestidos para los niños del barrio, como antes. Socorro viene cada miércoles. Tomamos té en el jardín y platicamos de todo y de nada. Ella fue mi roca cuando todo se derrumbaba. Ahora es mi compañía cuando todo está en paz. Las joyas. Esa fue la parte más difícil. Con ayuda de Socorro y don Esteban, rastreamos a 14 compradores de las piezas que Valeria vendió. Algunos las devolvieron cuando supieron la historia. Otros me las vendieron de vuelta. Tuve que pagar 340,000 pesos para recuperar lo que era mío. Duele. Pero las tengo de vuelta. El collar de granates está en mi cuello ahora mismo. Lo uso cada jueves. Es mi forma de honrar a la suegra que me recibió con amor. La pulsera de turquesas está en mi muñeca. Mi abuela estaría orgullosa de cómo la defendí. Valeria nunca me pagó el resto. Desapareció 2 semanas después de que salieron de la casa. Dejó a Rodrigo cuando se enteró del testamento nuevo. Si no hay herencia, no hay matrimonio, le dijo según me contó él después. Se fue con un empresario de Monterrey que conoció en Instagram. Alguien con dinero real esta vez. No la denuncié penalmente. Don Esteban me dijo que podía, que tenía todas las pruebas, pero decidí dejarlo ir. No por ella, por mí. Porque cargar con odio es cargar con peso muerto. Rodrigo, mi hijo. Ese es el tema más complicado. Me escribe cada semana. Mensajes largos pidiéndome perdón, contándome que está en terapia, que se divorció de Valeria, que consiguió un trabajo nuevo, que entendió lo que hizo, que quiere volver. Le respondo, no puedo no responder. Es mi hijo. Pero mis mensajes son cortos, cordiales, distantes. Me alegra que estés bien, Rodrigo. Espero que la terapia te ayude. Sigue adelante. Hace 2 semanas apareció en mi puerta, sin avisar, con flores, rosas amarillas, mis favoritas. Se veía más delgado, con más canas, más viejo. Mamá, me dijo, ¿puedo pasar? Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala verde menta. Tomamos café. Hablamos. Me contó todo. Cómo Valeria lo manipuló desde el principio. Cómo ella pagó las tarjetas de crédito que él usó para el negocio fallido con amenazas de dejarlo. Cómo lo hizo sentir que nunca sería suficiente sin dinero. Cómo lo convenció de que yo era el obstáculo entre ellos y la felicidad. Pero eso no me exculpa, dijo con lágrimas en los ojos. Yo tomé las decisiones. Yo te fallé. Yo permití que te humillaran en tu propia casa. No lo abracé. Todavía no puedo. ¿Qué quieres, Rodrigo?, le pregunté. Quiero ser tu hijo otra vez, no el que espera herencia, el que te cuida porque eres mi mamá. Entonces, demuéstralo, con tiempo, con acciones, no con palabras. Se fue con esa respuesta. Vuelve cada domingo. Toma café conmigo. No hablamos de la casa, ni del dinero, ni del pasado. Hablamos de cómo está el jardín, de las noticias, del clima. Es un comienzo, pequeño, frágil, pero es algo. Esta mañana, mientras regaba las bugambilias que Héctor plantó hace 30 años, me sorprendí cantando. No recordaba la última vez que había cantado. La cadera ya no me duele tanto. Las arrugas siguen ahí, pero ahora las veo diferente. Son mapas de batallas ganadas. Tengo 68 años. Vivo sola en una casa de 3 pisos en Coyoacán. Tengo casi 1 millón de pesos en inversiones que nadie más puede tocar. Tengo una casa que vale 8 millones, que es completamente mía. Tengo una hermana que me visita cada semana y un vecino que toma café conmigo cada jueves. Y tengo algo más importante. Tengo mi dignidad de vuelta, porque aprendí algo en estos meses. Aprendí que el amor no es suficiente si no viene acompañado de respeto. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien honra tu valor. Que perdonar no significa olvidar, y que poner límites no te hace mala persona.
Aprendí que a los 68 años puedes empezar de nuevo, que nunca es tarde para defenderte, que la voz que creías perdida solo estaba dormida. Suena el timbre. Es don Esteban, con su portafolio de piel gastado y su sonrisa de abuelo. Carmela, ¿listo el café?, pregunta desde la entrada. Listo, don Esteban, con canela, como le gusta. Nos sentamos en la sala verde menta. Él me cuenta chismes del barrio. Yo le cuento sobre los vestidos que estoy cosiendo. Reímos, tomamos café, comemos galletas y me doy cuenta de algo. Esto es felicidad. No la felicidad de telenovela con finales perfectos. La felicidad real, la que se construye día a día, decisión a decisión, límite a límite. Miro la foto de mi boda con Héctor sobre la repisa. Nos vemos tan jóvenes ahí, tan llenos de sueños, y cumplimos esos sueños, mi amor. Construimos esta casa, criamos a nuestro hijo, vivimos 42 años de amor, y ahora yo sigo, sola pero no vacía, libre pero no perdida, con cicatrices pero también con fuerza, porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten, y a mí ya no me quitan nada. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome desde dónde la estás viendo. Me encantaría saber que estas palabras llegaron a ti. Dale like si crees que la dignidad no tiene edad y suscríbete para seguir escuchando historias de vida como esta, porque todas merecemos recordar que nunca es tarde para recuperar nuestra voz. ¿Alguna vez has tenido que poner límites difíciles con tu familia? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada. Fin.